nadie como tú, que merezca la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Solo tú eres digno de recibirla, mi Dios. Por eso te adoramos, tú eres el motivo de nuestra adoración. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la alabanza es para ti, Señor. Digno eres tú, Señor. Recibe la gloria. Amén, amén, amén. Le damos un aplauso al Señor, que merece nuestra alabanza. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Nos gozamos siempre en poder reunirnos en el nombre del Señor. Y siempre el Señor tiene un remanente que sigue teniendo hambre y sed del Señor. Y es bueno ser de ese remanente, de los que mostramos fidelidad y de los que perseveramos en la búsqueda de Dios. Amén. Y que no nos salgamos de ser parte de ese remanente. Gracias, hermano Beto. Gloria a Dios. Voy a invitarles, hermanos, a abrir la escritura, si me hacen el favor de abrir sus Biblias en la carta de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La carta de Judas es una de las cartas más cortas de la Biblia que se han escrito y que fueron escritas muy probablemente en la segunda generación de cristianos, desde el inicio de la iglesia primitiva, que inicia desde la resurrección de Cristo. Y en la primera etapa, donde la iglesia es enseñada por los discípulos, sus vivencias, sus experiencias, y que posteriormente surge una nueva generación, pero ya no están los discípulos. Para cuando se escribe esta carta, mejor dicho, ya no están los apóstoles. Y cuando se escribe esta carta, se hace referencia precisamente de aquellas enseñanzas que antes habían sido anunciadas por los apóstoles del Señor. Judas, ¿quién es Judas? En el grupo de los 12 discípulos había dos Judas: Judas Iscariote, Judas Tadeo. Pero no es ninguno de esos dos Judas quien escribe esta carta, puesto que en el versículo 1 que leímos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es Santiago, es el que escribe la carta de Santiago. Ellos son dos hermanos. Amén. ¿Y quién fue Jacobo? Jacobo fue el medio hermano de Jesús. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13 y en el verso 55
nos habla de Jacobo, lo vemos ahí. No es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces Judas es también el medio hermano de Cristo. Pero ellos no creyeron en Jesucristo cuando Él se presentó como el enviado de Dios. Su familia, a excepción de María, no creían en Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Mesías, mejor dicho. No creían hasta ellos se convierten, hermanos, hasta que viene la resurrección. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo se le aparece a sus hermanos. Dice en 1 Corintios, en el capítulo número 15 y en el versículo número 7. Amén. Cuando se le aparece el Señor Jesucristo, Pablo está redactando en este capítulo 15, desde el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Se le apareció a los 12, y luego dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es ahí cuando Jesús resucita, hermanos, que sus hermanos se convierten al Señor. Pero es interesante que Judas, al escribir esta carta, no hace mención de que es el medio hermano de Jesucristo, porque él ve que no hay ningún beneficio. La parentela, aún la parentela que tenía con Jesucristo, no hay ningún beneficio, como no hay ningún beneficio hoy en día el que alguien sea hijo de un cristiano, de un pastor, de un evangelista, o que la mujer sea marido de un cristiano, o viceversa, el marido sea una persona que está casada con una mujer cristiana. No hay ningún beneficio la parentela. Y así lo ve Jacobo y así lo ve Judas. Y que en esta segunda generación que surge, ellos se convierten, hermanos, en líderes de la iglesia. Jacobo o Santiago en Jerusalén fue un líder en la iglesia en Jerusalén, al igual que Judas. Entonces aquí Judas, ¿cómo se presenta? En el verso 1 se presenta como el siervo de Jesucristo. El siervo de Jesucristo hoy en día, en la connotación o en la interpretación que nosotros le damos al siervo, porque es como decir una persona que es una persona que ha sido privilegiada con ese título de siervo. Pero Judas lo que está diciendo aquí, hermanos, cuando menciona siervo, que es como se traduce en nuestro castellano, realmente él está diciendo esclavo de los deseos y de la voluntad de Jesucristo. Amén. A eso se refiere. Lo mismo cuando dice Pablo que antes éramos esclavos del pecado y que servíamos a los deseos de nuestra carne, y que ahora debiéramos presentar nuestros cuerpos en servicio, en servidumbre a Dios. Amén.
¿Qué hace un siervo? Obedece simplemente sin cuestionar. En esa posición se está poniendo el medio hermano de Judas. Yo simplemente soy un servidor, un esclavo de la voluntad de Jesucristo. Amén. Y ese sentir que tenían estos hombres acerca de llamarse siervos, hermano, es un sentir que no lo tiene la iglesia de hoy. Y mucho menos lo practica la iglesia de hoy. Porque decir soy esclavo de Jesucristo significa que soy una persona que está sujeta a toda la enseñanza, a caminar como Él caminó, a andar como Él anduvo, a obedecer todo lo que Él dice. Es ahí cuando uno puede decir, yo hago la voluntad. Y si hago la voluntad del Señor, entonces me convierto en un siervo de los deseos del Hijo de Dios. Y sigue añadiendo, y hermano de Jacob, como ya lo mencionamos, Santiago, que eran dos de los líderes, ya no apóstoles, pero sí líderes, pastores. Amén. Que en las cartas que ellos escriben, hermanos, hay un cambio de enseñanzas, porque la problemática que vivían era diferente a la que enfrentó el apóstol Pablo y los apóstoles, que enfrentaron cuestiones judaicas, religiosas, cuestiones cuando Pablo salía en sus viajes misioneros, cuestiones culturales. Entonces la doctrina que ellos enseñaban es la que hasta ahorita permanece. Amén. Y gracias a Dios, esta carta, hermanos, tardaron mucho en aprobarla como una carta que pudiera entrar dentro de las Escrituras por el contenido, pero ya cuando se analiza que tiene una autoría y tiene una inspiración del Espíritu Santo, escrita en griego obviamente, y que menciona aquí que es una carta, hermanos, que va dirigida no a un remitente como lo hacía en algunas ocasiones el apóstol Pablo, que dirige sus cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón o a cierta iglesia. Esta es una carta universal, es decir, que va dirigida a todos los cristianos de todo el mundo. Por eso dice aquí, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Menciona tres cosas. Número uno, llamados. Amén. La Biblia menciona acerca del llamamiento que Dios hace, y que el primer llamamiento, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, es el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Es el primer llamado de parte del Señor. Y obviamente hay otros llamados, ¿verdad?, que menciona la Escritura: el llamado a los que están cargados, a los que están trabajados, el llamado a servir al Señor, el llamado a ejercer un ministerio, el llamado. Hay diferentes llamados que se van dando en el caminar cristiano. Aquí está hablando a los llamados, a los que hemos sido llamados a venir a Cristo Jesús. Y hermanos, el llamado es dado a todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe de ser predicado a toda criatura, a todas las naciones. Amén. Entonces el llamado
que Dios hace, mencionamos, es el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en el sacrificio del Hijo de Dios, pero que no todos obedecen, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, gracias a Dios nosotros hemos obedecido al llamado de Dios. Hemos venido al arrepentimiento y hemos venido a la fe del Hijo de Dios. Y ahora, al obedecer al llamado, por eso cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Hoy es el día de la salvación. Amén. Muchos posponen el llamado de Dios. E inclusive a tal grado que ya no vienen a la obediencia del llamamiento de Dios. Y dice, santificados. En esa obediencia que nosotros hicimos, de obedecer, de arrepentirnos, de creer en el Hijo de Dios, entonces ahí dice que somos santificados por Dios Padre. Y ya hemos mencionado, hermanos, cómo el Señor nos santifica, ¿verdad? Santificados por su sangre, en su nombre, por su Espíritu Santo. Amén. Somos santificados, hemos sido apartados en Dios, santificados en Dios, para Dios. Y lo dice, y guardados en Jesucristo. Somos escondidos, somos protegidos. En Cristo somos guardados, hermanos. Por eso se hace necesario que todo creyente, dice, permanezca en Cristo. Recordemos el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el que habita? El que decide, el que de su voluntad dice, yo me voy a poner bajo el abrigo de Dios. Entonces yo obedecí el llamado, el Señor me santificó y me guarda y me preserva para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahí está la gracia del Señor. Amén. En Cristo Jesús somos guardados. Pero también nosotros, así como obedecimos al llamado, tenemos que permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer en obediencia, permanecer llevando fruto. Y somos guardados hasta el día del Señor. Amén. Amén. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Este es un saludo, hermanos, que menciona aquí Judas acerca de que esto sea multiplicado. La misericordia y la paz y el amor os sean multiplicadas. Habla de que si bien gozamos de una misericordia del Señor, se puede multiplicar. Si bien gozamos de una paz en el Señor, puede multiplicarse, puede crecer, puede aumentar. Si bien gozamos del amor del Señor, este también se puede multiplicar, puede aumentar en nuestra vida. Amén. ¿Y por qué es necesario, hermano, la misericordia y la paz y el amor? Porque en el mundo en el que vivimos, la misericordia de Dios también actúa en favor nuestro. La paz y el amor de Dios en nuestras vidas. Judas, después del saludo, hermanos, dirige esta carta otra vez diciéndoles, amados, verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros, la gran solicitud que tenía de escribiros. Es como cuando tienes un pendiente, ¿verdad? Amén. Necesito escribir esta carta a los hermanos. La situación que estaban viviendo, hermanos, era
más adelante, si usted lee toda la carta, habla del peligro que estaba enfrentando la iglesia acerca de algunos maestros que empezaron a enseñar otras cosas, que habían entrado encubiertamente, con ciertas características, y que en esta, aunque la intención que menciona aquí no era la primaria, que termina escribiendo, yo creo por la inspiración, es lo más seguro, por la inspiración del Espíritu Santo, porque él dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿De qué iba a hablar Judas? De la común salvación, de la participación que tenían todos en Cristo Jesús, y de la salvación que poseían en Cristo Jesús, pero que posteriormente, hermanos, no habla de esa salvación común. Termina hablando de lo que realmente preocupaba en su corazón y de lo que él había escuchado. Entonces, aquello que debía ser una carta en la cual tenía cierta intención de enseñarles o de hablarles de esa salvación común, pero termina él escribiendo otras cosas que más adelante lo podemos ir viendo. Una salvación común se refiere, hermanos, a que tanto él como aquellas personas a los cuales, y ya dijimos que la carta es dirigida a los cristianos en cualquier parte que se encuentren. Pudiéramos decir que esta carta también es escrita para nosotros. Amén. Porque tenemos en común la salvación. Amén, amén. Es decir, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y de eso era lo que él iba a hablar. Dice de la salvación. Y dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exhortándoos, lo que Judas está mencionando aquí, hermanos, es que era una carta que iba a animarles, aunque gran parte de estos versículos se convierte en una carta condenatoria para ciertas personas de la iglesia, porque estaban en la iglesia. Entonces era una motivación para que ellos contendieran ardientemente, o sea, celosamente, de esa salvación. Dice: por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente es defender la sana doctrina. Y no solamente defender la sana doctrina, sino también, hermano, no participar de las enseñanzas que estaban llegando a la iglesia. Pero también era denunciar esas enseñanzas, sacarlas a la luz, y a la vez era también con la palabra hacerles ver a esas personas que estaban equivocadas. Entonces, pero para ello, hermanos, necesitaban ellos tener bien claro ese conocimiento, bien claro, ese conocimiento que lo menciona más adelante acerca de las enseñanzas que ellos habían recibido de parte de los apóstoles, y que no se movieran de esas enseñanzas. Entonces, defiendan lo que ya ustedes han escuchado. Amén. Defiéndanlo.
Contender no tiene que ver, hermanos, con pelear, sino aclarar, alumbrar a los otros de alguna manera, defender las enseñanzas que habían recibido. Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí se refiere, hermanos, que el evangelio, dice Pablo, se recibe por fe y para fe. Amén. Cuando yo entendí esto, hermanos, que esto viene en Romanos capítulo 1, y creo que es el verso 17, si mal no recuerdo. Sí, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por Fe. fe. ¿Cómo es que se me aclara a mí que yo puedo ser justificado y que esta justicia viene de Dios? ¿Cómo es que se me va a revelar a mí esa justicia? Dice, por la fe, creyéndola. Si yo la creo, entonces se me muestra la justicia de Dios. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas noticias en Cristo Jesús, que menciona Pablo ahí en 1 Corintios 15, que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la fe me va a revelar a mí que uno puede ser justificado gratuitamente por medio del evangelio, de creer en el evangelio. Pero dice, hermanos, algo que se les olvida a muchos, y lo menciona aquí, se revela por fe y para fe. Que la fe tiene que continuar, que la fe se tiene que seguir recibiendo. En estos días estuve trabajando en un tema, precisamente en este tema de la fe, que ahorita no lo voy a mencionar, pero que yo conozco, lo de Dios se me es revelado, es decir, se me cae la venda, me es quitado el velo, mis ojos se abren y puedo ver que hay una justicia de Dios para mi vida. Amén. Y que es solo por la fe. Para fe, es decir, para continuar, para seguir en ese camino de fe. Y lo afirma, mas el justo, que la fe, hermano, se debe de continuar recibiendo. Que nuestra vida se va a ver beneficiada a través de una vida por la fe. Ya, la justicia de Dios se revela por la fe. Y ya justo, una vez justo por la justicia de Dios, ¿cómo voy a vivir? Por la fe vivirá. Está en tiempo que tengo que continuar una vida. ¿Qué dijo Pablo? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso dice, debemos de continuar, dice Judas, les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
¿Quién nos la dio? A través de Cristo vino la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y eso nos enseñaron los discípulos, los apóstoles. Ya fue anunciada. Es decir, no hay otro camino, es lo que está diciendo. Que no les traigan otro camino, que no les traigan otro evangelio. Amén. No admitan otro tipo de enseñanzas que no tenga que ver con la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Que una vez ya fue anunciada, ya no va a venir no va a haber otra revelación, por así decirlo. Y hoy en día se habla mucho de eso, ¿verdad? Dios me reveló. No hay otra revelación. Es una palabra mal dicha y que a veces nosotros copiamos porque la oímos. Dios me revela. No, Dios ya reveló su plan y su propósito. Aquí está en la Biblia. Esta es la palabra profética más segura que tenemos. Amén, amén. Y de la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que nos alumbra. Amén. Entonces lo que hace la Escritura no es revelarme, sino iluminarme, alumbrarme. Esa es la palabra correcta, que es la que menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 13, 14, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mi entendimiento todavía está entenebrecido, cegado. Hay cosas que yo no veo en la Biblia y muchos no ven en la Biblia, pero entonces cuando me es alumbrado mi entendimiento, no es revelación, es iluminación. La palabra me iluminó. Ahora veo. Amén. Amén, amén. Ahora veo, ahora conozco lo que no conocía. Ahora veo lo que no veía. Amén. Por eso dice, ya una vez ha sido anunciado a los santos. Ya no hay otra revelación aparte de la que ya nos fue dada. Aleluya. A través de Cristo Jesús. Dice el verso 4 que no leímos, hermano. Y aquí está el cambio, ¿verdad? Ya no habla de la fe común, de que todos hemos sido lavados con una misma sangre, de que todos hemos sido perdonados en Cristo, todos, y que todos hemos sido justificados por medio de la fe. Esa es la fe común. Que todos en Cristo alcanzamos la salvación y el perdón de nuestros pecados, y que de eso se supone que era de lo que iba a hablar Judas, pero en el verso 4 cambia. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo descubrimos? Dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente es que se disfrazan, que tienen apariencia. Dice Juan en Apocalipsis, dice: y probaste a aquellos que se hacían llamar apóstoles y los encontraste mentirosos. Amén. Y estamos hablando, hermanos, en la segunda generación de la iglesia primitiva, que ya se movían estos, se introducían en las iglesias. ¿Cuál era la intención? Convertir la gracia en libertinaje, permitir el pecado, porque que al cabo somos guardados en Cristo. Esa es la doctrina que manejan los calvinistas: una vez salvo, siempre salvo. Que al cabo ya soy salvo,
No requiero esto, no requiero ir a la iglesia, Dios está en todo lugar. Amén. Participan de ciertas cosas mundanas, que al cabo pues ya tengo la salvación, mi pasaje está seguro, y se predica, hermanos. Y hoy a través de las redes sociales, lo cual yo no recomiendo que usted ande viendo, por muy famosos que sean esos hombres, porque lo único que pueden hacer es perturbar su fe y traigan otra fe diferente que debilita la fe que una vez recibieron y que los haga caminar ya no con la fidelidad y ese es el engaño, ¿verdad? Y pueden hablar de las escrituras pero con una interpretación que no tiene nada que ver. Es por eso que, hermano, hoy en día se hace necesario que nosotros estudiemos bien las escrituras. Amén. Conozcamos bien las escrituras, para que no venga alguien y nos diga: estás mal, y ese está mal, y mira aquí dice, y te leen un pasaje, hermano, sacado de contexto, y entonces como todavía el entendimiento está cegado en algunos, creen que eso está correcto, y entonces se desvían de la fe, apartándose de la fe genuina en el Señor. Y dice que entran hombres que han entrado encubiertamente, están encubiertos a veces para la gente, no saben, no disciernen, y cuando la palabra es emotiva, porque uno puede predicar emotivamente, hermano, y hacer que las ovejas salten como corderos de la manada, pero que uno debe de analizar, porque en este tiempo, dice, ellos han entrado encubiertamente. Obviamente ellos tenían la madurez, tenían el conocimiento que ya habían recibido de los apóstoles, y entonces ellos discernieron que lo que se estaba enseñando y que lo que se había introducido en la iglesia no era una sana fe. ¿Se acuerdan ustedes cómo exhorta? Pablo era más duro en la palabra cuando le dice, le escribe a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. Y esos cretenses, exhórtalos, dice, duramente. Bestias les llama, así les llama, bestias. Amén. Dice, exhórtalos duramente para que sean sanados en la fe. Y aquí estos hombres habían entrado, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Este tipo de personas son condenados, la Biblia los condena. Amén. La Biblia los condena. Nosotros no condenamos a nadie. Amén. Enseñando yo evangelismo, una persona me dice: hermano, ¿cómo puedo evangelizar a este tipo de personas que tienen inclinaciones no naturales, por no decir otra cosa? Dice, porque no, dice, se me viene y me acerca y me dicen: tú también me vas a condenar como todas las iglesias, y como todos los cristianos, tú también me vas a condenar. ¿Y usted qué le dijo, hermano? No, yo pues no. Bueno,
¿cuál debería de ser la palabra correcta para hablarle a esas personas? Yo no tengo autoridad ni poder de condenar a nadie. La iglesia no tiene poder ni autoridad de condenar a nadie. Uno mismo se condena por voluntad propia. Amén. Desde el momento en que yo decido no creer al Evangelio, estoy condenado. Y la condenación ya está en todos los hombres. Por eso vino la justicia de Dios. Amén. Por eso vino Cristo, porque ya la condenación había entrado desde la caída de Abraham. Así dice la escritura, así lo menciona Pablo. La condenación vino al mundo por un hombre. Amén. Y por un hombre, La salvación. el pecado y la muerte. Amén. Y la justificación vino para muchos por un hombre. Amén. Pero la condenación ya fue dada. Todos están condenados. Amén. Amén. ¿Cómo serán salvos? A través de Jesucristo. Amén. Amén. Viene la salvación a todos los hombres Amén. con el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Este es mi Hijo amado. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Y por eso necesitamos conocer para saber cómo hablarles a las personas. Yo no condeno a nadie. El mundo ya está condenado. Cristo vino para salvar lo que ya estaba perdido, Amén. para ofrecer la justicia y el perdón a todos los que obedezcan a este Evangelio. Amén. Amén. Y dice ahí, ¿verdad?, que entraron encubiertamente desde que habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, fíjense, impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, como soy salvo por la fe y por la gracia de Dios, que me ha sido dada una salvación tan grande gratuitamente, entonces pues puedo pecar. Libertinaje es el permiso que uno se da para desobedecer los mandamientos, para desobedecer las enseñanzas, para desobedecer la palabra de Dios, que al cabo soy salvo por la gracia. Y muchos se dan ese permiso, hermano. Y lamentablemente a veces lo oímos de algunos. Ay, que no pasa nada. Permisos para pecar. Y lo enseñaban así. Así, si hay iglesias, hermano. Hermano, no tiene nada de malo que usted haga esto. Vino hace tiempo una persona que venía de otra congregación. Su hija se empezó a congregar y dijo: mamá, ven, mira la palabra, la presencia de Dios. Y la mamá vino, ¿verdad? Y luego me cuestionó. No ha sido la única. También vino un bautista, me dice: oiga, ¿usted permite que los hermanos tomen? Yo no. La Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué me dice que yo? Dice: no, es que allá el pastor sí nos da permiso de
de juntarnos y echarnos una cervecita. Y dice, mejor me quedo allá. Ándele, sí, sígale allá. Mejor. Y esta otra persona me pregunta, oiga, es que mi pastor me da permiso de que me vaya a esos casinos de apuestas, ¿verdad? ¿Usted qué piensa de eso? Porque él me dijo que si mi corazón no me reprendía, que estaba bien. Que si mi corazón que si yo me sentía bien, había perdido el negocio, había perdido camionetas, había perdido muebles y se sentía bien. Y la Biblia, hermano, Dios es bien sabio. Dice la Biblia, mayor que tu corazón es la ley, es la palabra de Dios. Si tu corazón no te reprende, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y así estaba esta gente, ¿no? Permitía idolatría, sacrificios, fornicaciones, y era un libertinaje tipo la iglesia tradicional. Ellos se creen religiosos, ¿verdad? Por tradición, maldicientes, borrachos, adúlteros, mentirosos, ladrones. Están en la cárcel muchos de ellos y dicen, no, yo soy de la religión fulana de tal. Porque la religión no cambia el corazón de los hombres, es la fe puesta. Por eso, hermano, me llama maravillosamente aquí la atención de Judas, que por encima del parentesco sanguíneo con el Hijo de Dios, él valorara más la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Mejor que el parentesco sanguíneo. Amén, amén. Dice, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, miren, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Juan en su primera carta? En esto conocemos el espíritu del anticristo, aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Amén. Y hay religiones, ¿verdad? Los musulmanes dicen que Jesucristo es un profeta y fue un profeta, no el Mesías. Los judíos también niegan a Jesucristo. Aún los musulmanes ven a Jesucristo como un profeta. Los judíos ven a Jesucristo como un profeta. Los testigos contra Jehová ven a Jesucristo como un ángel exaltado, porque tienen el entendimiento. Pero ¿a quién de los ángeles dijo Dios? Dice el escritor de los Hebreos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. A ninguno, dice la Biblia. O sea, Jesucristo no es un ángel exaltado, es Dios hecho carne, que es Emmanuel, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dijo Juan, la gloria como del unigénito del Padre. Amén. Amén. Niegan a nuestro Dios y niegan. Pero ¿cómo niegan a Dios? Dice, el único soberano. Es decir, que ponen otras enseñanzas, como los mormones, ponen otra autoridad
como la del libro del Mormón de John Smith, que dice, aparte de la Biblia, siguen esa autoridad de John Smith. Amén. Quitando la soberanía y la autoridad de Dios, poniendo a otro por encima. Entonces, en esa negación es que nosotros podemos discernir y conocer quiénes son verdaderos maestros, quiénes son falsos maestros y quiénes verdaderamente nos enseñan la palabra. Por eso, hermanos, el oír las enseñanzas que pudiéramos nosotros recibir debe de ser bien analizadas, conocer la profundidad, la intención de los versículos, por qué lo dicen, a quién se lo dicen, cómo lo están diciendo, a qué se refiere. Todo eso tiene que ver. Por eso sabemos que esta carta de Judas, él no fue contemporáneo en el sentido de la primera iglesia. Ya surge su liderazgo en la nueva generación, ya cuando el templo de Jerusalén fue destruido, pero que ellos se convierten en líderes que ven cómo el evangelio está siendo atacado por diferentes ideas o pensamientos que cambian la verdad. Y con el único propósito, ¿cuál es? Permiso para pecar. Y hacen a un lado la santidad de Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el tema. Vamos a tratar de continuar en otra ocasión. Pero que es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo el porqué del propósito, y que todas las cartas escritas, si bien son para todo el tiempo y aún para nuestro tiempo, igual esta carta de Judas también es para que nosotros seamos precavidos y que nada nos quite a nosotros el deseo de seguir buscando a Dios. Nada, ninguna enseñanza que pueda perturbar nuestra fe sana, puesta en el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, darle gracias al Señor por la palabra. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tú nos edificas, nos alumbras, nos ayudas, Señor, que somos agraciados, que hemos sido bendecidos, que estamos viviendo tiempos también en los cuales se hace necesario que seamos motivados, animados, vivificados por tu palabra. La Biblia nos anuncia de tiempos peligrosos, hombres contumaces que cambiarían, Señor, la verdad por la mentira, engañando y engañándose ellos mismos para su propia perdición. Pero nosotros que hemos recibido la verdad, Señor,
Que esta verdad sea firme en nuestro corazón y que nosotros los afirmemos en ti. Y que podamos continuar siempre, Señor. Aleluya. Y que sabemos que somos, Señor, hombres y mujeres guardados, apartados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero también, Señor, que nos has apartado para ser hombres y mujeres que te sirven, esclavos, obedientes, serviciales, que siguen las enseñanzas del Maestro y sus pisadas. Oh maravilloso Dios, y en esta hora, sabiendo que tú estás aquí en medio nuestro y que has enviado tu Santo Espíritu, Señor, que tengas el bien bendecir nuestra vida y que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame y derrame su amor en nuestros corazones y que toda necesidad sea suplida conforme a tu poder, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, que donde quiera que llegue esta palabra, Señor, pueda bendecir las vidas y que nosotros podamos permanecer en Cristo para poder llevar fruto, para que nuestro Padre sea glorificado. Oh maravilloso Dios, bendícenos, bendícenos, Señor, y seremos bendecidos. Fortalécenos y seremos fortalecidos. Llénanos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Trae salvación a nuestros seres queridos. Si hay familias, Señor, en el nombre de Jesús, que necesitan conocerte, que puedan aceptar la invitación, que alejes de ellos la incredulidad de sus corazones, que rompas toda atadura que pudiera haber en sus vidas, Señor, que el engaño y la mentira de Satanás sea descubierta, Señor, de tal manera que ellos puedan reaccionar, Señor, a tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Oh maravilloso Dios, maravilloso Dios. Levante una mano al cielo, en su corazón, alabe al Señor, glorifíquelo, dele gloria, dele honra, dele alabanza. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Recibe la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Gloria, gloria, gloria.